Tenemos del otro lado a Romina Palacio Balena, ella es triatleta argentina, y bueno, nos va a contar por supuesto cómo se desempeña en estos últimos días, lo que puede llegar a venir en el corto plazo. Romy, ¿cómo te va? Nacho Genovar es mi nombre, buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, ¿todo tranquilo? Ah, buenísimo. Sí, todo bien, por suerte. Acá todavía en México, recién mañana vuelvo para Argentina, así que bueno. Bien. Bueno, ¿estás allá compitiendo? Competí el domingo Sí, y bueno, o sea, era un solo día de competencia, o sea, el triatlón, o sea, se hace las tres disciplinas todo en el mismo sí. día. Y bueno, supuestamente tenía mi vuelo de regreso el martes, pero me lo cambiaron para el jueves, así que estoy acá un par de días más. Bien, bien. ¿Complicado el contexto en el cual estamos viviendo? Y sí, porque bueno, obviamente todavía hay bastante incertidumbre en los eventos. Hay algunos, ahora, obviamente que es muchísimo mejor que el año pasado, pero todavía hay eventos que a veces o también internacionalmente, porque bueno, lo mismo pasó en Argentina, que quizás a último momento se cancelan y uno ya tiene todo programado para viajar y competir, pero bueno, por suerte las dos carreras que yo viajé a competir, la de en Texas hace 3 semanas y esta de Cancún, por suerte los dos eventos se realizaron sin problema, cumpliendo, o sea, todos los protocolos o sea, de seguridad, o sea, como que la verdad que eso estuvo muy bien, la verdad que en ese sentido salió todo bien. Está muy bien. ¿Cómo te va, Romy? Te saluda Santiago Caruso. Un placer tenerte acá en el programa. Hola, Santiago, mucho gusto. Gracias. ¿Y cuál es el balance que haces de esta gira? Y la verdad, o sea, que muy contenta, ya de entrada contenta o sea, por volver a competir internacionalmente, que bueno, que el año pasado, o sea, no pude hacerlo, excepto a fines de diciembre, que fue una carrera en Brasil que se hizo a último momento, pero era una distancia más corta porque, bueno, yo compito en la distancia medio Ironman o media distancia. Y bueno, la primera carrera, la de Texas, había mucho nivel y es como, o sea, yo me sentí bien, pero me faltaba confianza por la falta de competencia. Y ya acá en Cancún fue distinto, estaba como más segura de todo lo que tenía que hacer y bueno, el resultado también fue mejor. Y así que la verdad que es súper positivo todo. Eh, Romy, le ganaste por unos segundos a la estadounidense. Bueno, nos contabas vos el balance este. ¿En algún momento pensaste que se te escapaba? No, o sea, le gané por 4 minutos al Ah, final, bien, bien, 4 minutos. pero sí, le gané por más. En realidad, al principio cuando nos bajamos de la bici, yo salí en el primer grupo del agua y venía cerca en la transición se nos fue un poco una chica de Nueva Zelanda, que es muy buena, que es la esposa de uno de los mejores triatletas del mundo, de Javier Gómez, que fue el que ganó en hombres. Y en la bici, junto con esta chica de Estados Unidos, nos manteníamos cerca y cuando llegamos a la segunda transición, o sea, yo vi que estaba ahí nomás, que estaba recién por empezar a correr cuando yo estaba dejando la bici. Así que ya en el primer kilómetro salí como, obviamente controlándome porque hacía mucho calor, pero salí a buscarla y cuando la pasamos en el primer kilómetro ella empezó a caminar, o sea, no sé qué fue lo que le pasó, si por el calor o por qué, empezó a caminar y luego no terminó la carrera. Y con la chica de Estados Unidos, hasta el kilómetro 4 veníamos una al lado de la otra, como eran 21 kilómetros y la verdad estaba haciendo
muchísimo calor, estaba haciendo como 37 grados o más. Sí. eh, y se sentía mucho. Yo dije, bueno, tengo que cuidarme la primera mitad de la carrera. Y cuando volvemos, eran 3 vueltas de 7 kilómetros. Cuando estamos volviendo de la primera vuelta, venía una pequeña subida y ahí la chica de Estados Unidos se empezó a quedar. Así que, o sea, yo seguí mi ritmo y esperé a la segunda vuelta, donde la podía ver en el retome, a ver cuánto le había sacado. Sí. Y ahí, bueno, vi que ella venía sufriendo bastante. Así que en realidad los últimos 10 kilómetros ya como sentía que podía ganar, nada más tenía que mantener el ritmo y cuidarme del calor sobre todo, Claro, porque eh, estaba haciendo mucho calor y a veces, o sea, uno no se da cuenta y de golpe te puedes empezar a sentir mal y bueno, claro. y perder todo. Entonces como que estaba tratando de concentrarme en eso. ¿Y no lo sufriste vos tanto? ¿O Sí lo sí? sufrí, pero sí lo sufrí, pero yo también antes de venir, de competir de acá, es como sabía que iba a ser así, porque estuve entrenando antes en Cozumel y bueno, después unos días antes acá en Cancún, y sabía que iba a ser así, pero sabía que todos iban a sufrir y yo sé que eh, lo tolero mejor, o sea, porque bueno, en Argentina hay una carrera, una Copa Continental que hice un montón de años cuando competía en la distancia olímpica, que es en La Paz, en Entre Ríos, y siempre hace como 40 grados y largamos a las 2 de la tarde. Y bueno, o sea, como o sea, estoy acostumbrada, sé que soy buena para aguantar las condiciones extremas de calor. Lo mismo que en otros eventos en México, donde también, o sea, en la distancia olímpica igual, esta es la primera vez que corro con ese calor en la distancia de medio Claro. Ironman. Pero bueno, tenía confianza en eso y bueno, por suerte salió bien. Eso es lo que tenemos los argentinos, Romy, por ahí que sabemos dar un plus ante las adversidades. Creo que sí, como que estamos tan acostumbrados a resolver y a pasar cosas que es verdad, un montón de veces en la competencia, bueno, y mismo, o sea, en la vida te sirve para ser más fuerte. Está muy bien. Romy, mencionaste que estuviste un 2020 prácticamente sin competencia, salvo una al final en Brasil que mencionaste. ¿Cómo fue ese año tan particular que nos tocó atravesar sin competencia? El hecho de volver a competir y bueno, hoy poder haber conseguido unos buenos resultados en la gira ya por Norteamérica. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo volviste? Bueno, o sea, obviamente que el 2020 fue muy complicado para todos. Yo obviamente desde el principio traté de mantenerme entrenando y siempre tenía la esperanza y pensaba que en cualquier momento, o sea, que iba a ser menos tiempo, que en cualquier momento todo iba a mejorar, que iba a poder viajar igual y que iba a haber competencias. Obviamente, o sea, fue más largo de lo que imaginaba cuando empezó todo, pero como mantener esa esperanza me hizo mantenerme entrenando bien y, o sea, tenía que entrenar un montón adentro de mi casa, pero aproveché a trabajar mucho el ciclismo, que podía entrenar bien en el rodillo. También tenía una cinta, o sea, conseguía una cinta para correr y me mantenía corriendo bien. Obviamente no era lo mismo, pero por lo menos podía mantener el estímulo. Obviamente lo más complicado fue la natación y eso sobre todo lo sentí en la primera carrera en Brasil, que es como que no tenía tanta confianza en el agua, que eso fue en diciembre, pero bueno, después, la verdad, o sea, ya estoy nadando bien como antes y la verdad que también, digamos que me fortaleció más, todavía más mentalmente todo lo que pasó y bueno, y sobre todo, o sea, pude mejorar más en la bici, como que porque me aboqué más a eso.
¿Sabés, Romy, que te iba a preguntar eso? Hay muchos atletas que han pasado por aquí, nos han contado que post pandemia han sacado mejores resultados porque se han focalizado o han puesto el objetivo en la vuelta y no en tantas cosas como tenían antes. Era la vuelta, volver y de la mejor manera. Y le ha ido mejor a muchos de ellos. ¿A vos te pasó lo mismo entonces? Sí, la verdad que, o sea, yo no siento que haya bajado el rendimiento por el año pasado, sino que todo lo contrario. Pero bueno, porque desde el principio, o sea, yo pensaba en eso, en mantenerme entrenando, en que pensaba que iba a haber competencias en el 2020 y que tenía que estar lista, como que no tenía que perder y bueno, como aprovechar a entrenar más la bici. Entonces, como que eso, o sea, eso me sirvió un montón y bueno, como vos decís, obviamente pasó de todo, o sea, a cada persona le afectó distinto, pero bueno, hay varios atletas que, como vos decís también, o sea, pudieron sacarle un beneficio a eso en vez o sea, de tener una pérdida. ¿Qué es lo que más cuesta del triatlón? A vos en lo personal. ¿De las disciplinas o...? Sí, de la disciplina primero y En después, realidad, quizás me decías las transiciones, no sé. no, no, en realidad o sea, de los tres deportes, como hace varios años que ya, hace bastantes años que hago triatlón, la verdad es que soy muy pareja en los tres. Lo que sí es muy distinto lo que es correr, lo que corro ahora, que es las distancias más largas y sin drafting, o sea que en la bici no vas en pelotón, tenés que ir solo a cuando competía las distancias olímpicas donde pedaleabas con drafting. Es como que los últimos 2 o 3 años tuve que trabajar mucho más la bici, ganar mucho más fuerza, porque tenés que ir todo el tramo solo, tenés que ser mucho más fuerte. Y también hacer una distancia más larga, cuando te bajas a correr es diferente porque tenés mucha más fatiga muscular. Entonces, no es que me cuesta más, sino que es como que, digamos que tuve que hacer esa adaptación y sigo haciendo esa adaptación donde el ciclismo es mucho más importante que lo que era antes. Eh, pero bueno, después las transiciones no tengo problema porque como venías de competir la distancia olímpica y las transiciones eran muy importantes y así que estaba acostumbrada a hacerlas bien, o sea, A como ver. que antes en una transición podías perder todo, así que bueno, eso es como un plus que tengo de antes. Y bueno, obviamente, o sea, lo que tiene el triatlón es que además de ser un deporte, o sea, muy exigente de entrenamiento, porque tenés que entrenar muchas horas al día, eh, bueno, también, o sea, lo es económicamente porque el Claro. equipo, todo el equipamiento es costoso y eso es lo que más se complica, sobre todo, bueno, en nuestro país. Eh, pero bueno, o sea, a mí me encanta el deporte y, o sea, realmente es un deporte hermoso y mientras pueda seguir haciéndolo y dando el máximo, o sea, quiero seguir haciéndolo. Romy, ¿por qué hablas de ser más fuerte yendo solo en la bici? ¿Cuesta más, no en lo técnico digo, pero cuesta más mentalmente el ir solo también? Sí, son las dos cosas, en realidad, es verdad, o sea, es como que hay veces, aparte que te pasa eso en estas carreras, que Sí. quizás no, o sea, vos podés estar a 12 metros de un atleta, entonces si vos más o menos tenés el mismo ritmo, te sirve porque es como que ves a alguien adelante y te Claro. sirve como guía, pero si esa persona es mucho más fuerte, un montón, hay varias veces que te puedes quedar, o sea, no ves a nadie en los 90 kilómetros, o sea, bueno, sí te los cruzás, pero tenés que, o sea, tenés que ser fuerte mentalmente, saber cuál es tu ritmo y mantenerlo. Y bueno, obviamente también tenés que ser más fuerte muscularmente porque todo el tiempo, o sea, tenés que estar empujando la bici. En cambio, cuando vos pedaleás en pelotón, hay un montón, hay un montón de tiempo que vos te pones atrás del grupo y realmente al taparte un montón el viento, la fuerza que tenés que hacer es mínima. Es como que es más
son más arranques tenés que estar más atento a lo técnico, hacer más arranques de velocidad, posicionarte bien en el grupo y bueno, cada tanto pasar adelante y pedalear unos minutos fuertes, pero tenés tiempo de descansar, es como que es fuerte descanso, fuerte descanso. En cambio, cuando pedaleas sin drafting es todo el tiempo tenés que ir fuerte, obviamente no a una intensidad de explotar, pero tenés que ir a una intensidad fuerte, los 90 kilómetros, o bueno, si haces la distancia, la full son 180 kilómetros, que, o sea, es un montón. Una barbaridad. Sí. Y Nacho te preguntó, ¿cuál te costaba más? Yo justo te quería hacer la pregunta, pero a la inversa, ¿en cuál te sentís más cómoda? Creo que corriendo, pero no sé, o sea, nadando también, porque es como que siempre nadé, o sea, yo de chiquita competía en natación y me gusta mucho nadar. Lo que pasa es que a veces el único problema de la natación es a veces las partidas, es como que si somos muchos atletas, eso a veces es medio incómodo porque hay muchos golpes, como que no podés ver, o sea, se acumulan muchos atletas, pero bueno, la natación siempre, o sea, es como que tengo facilidad para nadar porque nadé desde muy chica. Está bien, y esa también era otra pregunta que venía emparejada a esta. Empezaste con natación y después fuiste sumando el resto. ¿Cómo fueron esos inicios, Romy, en el deporte? Sí, yo empecé a nadar desde los 5 años y bueno, y competí en natación, pero bueno, a nivel federado, pero a nivel de la Federación del Oeste. Y igual siempre hacía otros deportes porque siempre me gustó mucho todos los deportes. Y a los 19 años por ahí empecé a hacer triatlón porque justo en el club donde yo siempre había hecho natación se armó un equipo de triatlón y con una entrenadora que yo conocía desde chiquita, con Deborah Slide, y ella empezó a trabajar con Nancy Álvarez, que es una triatleta que fue a los Juegos Olímpicos de Atenas, y bueno, ellas me insistieron para que empezara a hacer triatlón y así como que empecé de a poco, probando, empecé a los nacionales y bueno, sin darme cuenta me enganché y empecé, bueno, o sea, empecé a estar en la selección, empecé a ir a los Juegos Sur del 2010, o sea, ahí clasificé a mis primeros Juegos Sur y bueno, y así empezó, o sea, como no lo había planificado, pero así empezó mi carrera en el triatlón. Está muy bien. ¿Y qué se viene para la vida deportiva de Romina en el mediano y largo plazo? Y bueno, ahora vuelvo a Argentina y o sea, la idea es volver a viajar en julio. Bueno, esperamos a ver cómo sigue todo para Estados Unidos, que mi entrenadora está allá y el equipo está allá y bueno, yo quiero, o sea, poder aprovechar que el año pasado obviamente no pude de volver a entrenar allá con ellos, que varios son, o sea, son todos triatletas internacionales de larga distancia y me sirven mucho para mejorar. Y bueno, ver qué competencias de medio puedo hacer, obviamente en Norteamérica, porque las fechas que hay por ahora, hay varias fechas en Estados Unidos y otras en México. Tengo que ver o sea, cuáles me conviene y cuáles puedo ir. Y bueno, a fin de año la idea es probar a hacer mi primer Ironman completo, que hay varias fechas que están cercanas, así que tengo que ver cuál elijo, pero hay varias fechas entre fines de octubre y principios de noviembre y lo positivo de eso es que si alguna se llega a cancelar, puedo ir a otra porque bueno, eso es como lo que decía al principio, que cuando empezamos a hablar, la incertidumbre de que algunos eventos a veces se pueden cancelar y uno ya entrenó un montón y hizo toda la preparación, pero bueno, quiero probar a hacer mi primer Ironman completo y sería o en Brasil
o en Cozumel o en California, porque hay 3 fechas que están cercanas, así que bueno, ver qué pasa, qué pasa con esa, a ver a cuál voy finalmente. Bien. Romy, gracias por el contacto, éxitos para todo esto que venga y aquí estaremos para difundir todo lo que Bueno, sea necesario. de nada, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar y hablar, bueno, contar y más sobre el triatlón y bueno, sobre mi experiencia. Y buen Un beso viaje. grande. Gracias, muchas Hasta luego. gracias.